Es que sabemos las propiedades de las definiciones de cada una de ellas, unidades. Tenemos que determinar los valores para poder hacer balances de energía, por ejemplo, u otras operaciones que queramos. Entonces, para eso se tienen las tablas termodinámicas. Esta es una de las formas de encontrar estas propiedades y se tienen que encontrar las tablas de cada una de las sustancias de trabajo. En particular, vamos a usar las tablas de agua y probablemente para los casos de eh, refrigeración usaremos los del refrigerante 134A y que son estas tablas, y podríamos usar también tablas de amoníaco. Entonces vamos a usar la tabla primero a las tablas de saturación. Y cuando estén buscando las propiedades, lo primero que tienen que hacer es entrar a las tablas de líquido saturado, o bueno, más bien del fluido que esté en saturación. Y en estas tablas recordar que se tienen dos opciones. Una es entrar con temperatura, y aquí se tiene la presión, volúmenes específicos, energías internas, entalpías, entropías. El valor que está a la izquierda o con el subíndice F está relacionado al líquido saturado. El subíndice G es al vapor saturado en cualquiera de las propiedades. Y el subíndice FG es la diferencia entre el valor de la propiedad del vapor saturado menos el valor de la propiedad del líquido saturado, ya sea en energía interna, entalpía y entropía. Y este valor particularmente es la entalpía de vaporización y es la energía necesaria para cambiar de fase a esta presión y a esta temperatura. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es que si en algún problema se tiene que que encuentren las propiedades a 230 grados centígrados de un fluido y que está en saturación, pues si se fijan, solamente entrar con ese valor no es posible determinar eh, las demás propiedades. Se tienen que tener siempre dos propiedades. Y si les dieron el valor de temperatura y presión en el caso de saturación, tampoco es posible determinar el valor de las propiedades, ya que la temperatura y la presión están relacionadas y no pueden cambiar, y el darles un valor es inmediatamente estar amarrado al otro. Por lo tanto, queda en temperatura y además presión redundante y significa solamente un valor de las propiedades. Es decir, necesitamos otro valor de las propiedades. Generalmente no se van a pedir a 230 o a 235, sino siempre se van a pedir valores intermedios, bueno, o generalmente van a ser intermedios, y vamos a pensar en algún ejemplo en que estén intermedios entre estos valores, y vamos a tomar nada más la presión y la temperatura. Y para estos casos lo que se hace es interpolar. Entonces, para interpolar se toman, vamos a pensar que nos estén preguntando el valor de la presión. Bueno, ¿cuál es la temperatura a la presión de 1123 kilopascales? Y entonces tomamos el límite o el valor inmediato inferior y el valor inmediato superior de las tablas, y también determinamos cuál es la temperatura para este valor de 1100 y cuál es la temperatura para los 1200. Entonces 1100, aquí está el valor de la temperatura, 1200, aquí está el valor de la temperatura, y nuestro objetivo es determinar un valor que está intermedio entre estos dos. Entonces, para eso, lo que se va a proponer es una interpolación lineal en primera instancia. ¿De dónde nace esto? De pensar que entre estos dos puntos, que son los 1100 kilopascales, que son 184.06 grados centígrados, le corresponde, y a 1200 kilopascales le corresponde 187.96. Vamos a pensar que existe una línea recta entre estos dos valores. Y entonces, donde tengamos el 1123 y donde choque con esa recta, pues podríamos encontrar el valor de la temperatura. Para hacer eso, lo que se piensa es que la pendiente de la recta se va a mantener, y
Entonces recordemos que el valor de una pendiente, o más bien para calcular una pendiente, voy a hacer un acercamiento, para calcular una pendiente era el valor de y máximo menos el valor de y mínimo entre x máximo menos x mínimo. En este caso vamos a determinar quién es cada uno de estos valores y estos van a ser en la temperatura va a ser la y la presión va a ser la x. Y en este caso vamos a poner el valor máximo, que este sea el valor máximo y este es el valor mínimo. Y con esto podríamos calcular la pendiente. Ahora esa pendiente también la podríamos calcular con el valor deseado menos el valor mínimo entre la x deseada menos la x mínima. Donde el valor deseado pues es esta parte. Y nuevamente con eso tendríamos otra pendiente. Si ya tengo el valor de esta pendiente, la puedo igualar con este otro valor en donde la única incógnita sería la y deseada. Y si se despeja eso, aquí se puede calcular mediante una fórmula. Entonces esta fórmula sería la x deseada menos la x mínima. Esto va a ser igual a entre la x máxima menos la x mínima. Y esto está multiplicando a la y máxima menos la y mínima. Y todo esto más la y mínima. Y con esto encontraremos el valor que queremos. Entonces, este punto pasa por la línea recta que forman entre estos dos. Como comparten la misma pendiente, la pendiente se puede calcular de esta forma y de esta otra forma, donde esta es la y deseada que uno quiere determinar y que igualando estos dos pendientes se puede despejar esto. Y esta es la ecuación que vamos a ver aquí arriba y la voy a repetir. Es la x deseada, que es vamos a ponerla de esta forma para que se pueda apreciar. La x deseada menos la x mínima, todo eso entre la x máxima menos la x mínima, y esto va a multiplicar a la diferencia entre la y máxima menos la y mínima, y todo esto sumado a la y mínima. Lo que realmente se está haciendo es sacar de la diferencia máximas en las y una proporción, que sería este lado, es la proporción. Y con eso se tiene ya la ecuación para encontrar a la y deseada. Vamos a ponerlo de este lado, que sería la x deseada menos la x mínima entre la x máxima menos la x mínima. Todo esto que multiplica a la máxima menos y mínima, y todo esto más la y. Y esta sería la ecuación para realizar una interpolación.